Bueno, para empezar vamos a empezar con la estructura, que son los atributos materiales, organizacionales, gubernamentales, así como los recursos humanos, financieros, disponibles en el sitio, que se proporciona atención. Los indicadores van a ser que van a Podría nota individual para la práctica. van a indicar sobre el funcionamiento del hospital, las calidades del hospital, sobre la eficiencia del hospital. Un indicador será el utilizar lentes. ¿Cuántos de aquí utilizamos lentes? ¿Es un indicador? Sí. Eso. Sí, no, ¿qué es un indicador? Son datos para saber, para hacer departamento. ¿Qué son indicadores? Ley de qué? ¿Cuál es tu nombre? María. María. María, la llave. ¿Han visto la película La vida es bella, no? Sim, a vida é bela. Ah, é maravilhoso. María, la llave. Primera vez que alguien se llama María. Ya, María. ¿Qué es un indicador? Serían datos que indicarían sobre el hospital. Como dijo en la clase anterior, las tasas de mortalidad. Ya, esas son tasas, ¿no ves? Pero ¿qué es un indicador? Si vamos a empezar a hablar de datos de estructura, procesos, resultados, tenemos que saber qué es un indicador. ¿Para qué estamos estudiando ese indicador? ¿Qué nos hace? ¿Para qué sirve el indicador? ¿Qué valora el indicador? Si no sabemos eso, de memoria estamos como... El anterior grupo, una señorita ha expuesto, ha leído y le he dicho ya, ahora ha leído, sí, doctor, muy bien, ahora explican qué dice tu diapositiva. Y me hacía un gesto, pues no sé cómo ahí, el Scary Bully, ¿no es? ¿Dónde está el aquí está el ¿no es? Igualito me ha hecho ahí esa niña, así que digo, pero no puedo explicarme. Si tienes una neurona, por lo menos en el cerebro puedes explicar. Y entonces podrían ser. ¿Qué es un indicador? Indicadores son No datos tus compañeros. Porque es su examen de ella ahora, porque después yo no voy a poder tomar ese examen. Por eso se están escogiendo. Bueno, por lo que van a ser datos que va a decir no solamente del hospital, como del funcionamiento, de los funcionarios, de estructura. Muy bien, ya son datos que nosotros podemos medir, es decir, que estos indicadores son datos que podemos medir, son cuantificables, son cuantitativos. Como se fosse um termômetro, Quantitativos. os indicadores, ó. Los cuantitativos podemos medir, corregir o evaluar. Los cualitativos no. ¿Cómo puedo cualificar qué tan buena persona eres tú? ¿Porque das dinero al mendigo? ¿O porque le pegas a tu niño? No puedo medir, sino que medimos los datos cuantitativos. Por eso que los indicadores son datos cuantitativos que nos van a llevar a nosotros ¿a qué? ¿Para qué sirven esos datos, esos indicadores? Bueno, como lo de estructura, tiene lo de accesibilidad, que va a decir básicamente, bueno, por lo que yo entendí, evalúa el tiempo de espera de los pacientes en las consultas, no solamente en las consultas. Las personas que son rechazadas de las consultas por no haber recursos o no tener espacio en el hospital, las transferencias y todo más. Muy bien, entonces, ¿para qué estamos utilizando ese indicador? Para ver la capacidad en el hospital. Melhoria e qualidade. Efetividade do hospital. Melhoria não. Melhoria. Para melhorar o. No me discuta, ¿quién es el docente? ¿Usted o yo? Perdão, não. ¿Para qué? Desaforado. Segundo tema que hemos estudiado, tanto hemos estudiado, el hexágono de la calidad. Calidad.
Dona Berian ha dicho calidad. Los hospitales se caracterizan por prestar servicios de atención médica de calidad. Y estos indicadores, jóvenes, nos están llevando a ver la calidad del hospital, del servicio del hospital. Son datos que nos van a ayudar a entender cuantitativamente la calidad de... No va a seguir un hospital que tiene una calidad de 10, si es que era uno de 100. Eso es lo que está... Con esto nos estás hablando. Ahora vamos a hablar de los indicadores de por qué podemos escoger un hospital. ¿Por qué un hospital es bueno y otro es malo? Entonces, es la calidad. Eso es importante. ¿Okay? ¿Y quién es el padre de la calidad? Ahora me dejó Dona Berian. Dona Berian ha propuesto precisamente estos tres indicadores: estructura, proceso y resultados. Doctor, ¿es resultado o impacto? O impacto. Gracias. Muy bien, hablemos ahora recién del primer indicador, que es el indicador de estructura. Não vai ser Esse certo. é o- Vamos a ver. Você cair em exame vai acertar. Ya, vamos. En accesibilidad va a tener dos características, que va a ser el funcional y el económico. Él va a ser indicadores que va a ver el tiempo de espera, por cita, hospitalización, tiempo quirúrgico, número de rechazados, demandas no satisfechas, y en lo económico, atención médica y terapéutica. Aquí en el funcional, el tiempo de espera, yo saqué este es 4. En urgencia el tiempo va a depender del caso, si es crítico o no, y el tiempo puede ser de minutos o horas. En la consulta programada, las consultas ambulatorias, el tiempo de espera puede oscilar de días o semanas dependiendo de la disponibilidad del hospital. En los procedimientos quirúrgicos van a variar de semanas hasta meses, también dependiendo de la urgencia de los procedimientos y de la capacidad del hospital. La atención general y la atención primaria, los tiempos de espera pueden ser cortos, pero también va a depender de la carga de pacientes en el centro de salud. Por favor. En el número de rechazados, bueno, va a haber la falta de capacidad del hospital, si está lleno, si no puedes aceptar más pacientes, también por la falta de recursos, donde no haya disponibilidad de personal o equipamientos necesarios para el paciente. En los criterios de admisión, el paciente que no cumpla los criterios necesarios para ser atendido en el servicio, por favor, pasa. En la demanda no satisfactoria va a ser las solicitudes de citas no atendidas en el caso de pacientes que no pueden obtener una cita para la consulta, como ha dicho otra vez, que en el diagrama es re complicado para conseguir consultas o hasta mismo conseguir un doctor en mi práctica. Digo que es muy complicado para poder aceptar referencias porque el hospital está súper lleno. Pacientes que abandonan el hospital, no aquellos que fueron antes, antes de ser atendidos por el tiempo de esperas. Las referencias no atendidas, pacientes referidos de otros servicios que no pudieron ser atendidos por la falta de disponibilidad. Ahora, disponibilidad, bueno, lo que encontré decía que la disponibilidad va a haber referente a cada centro de salud. Sí. El número de médicos por 1000 habitantes, hay una fórmula que se calcula para ver, que después voy a explicar más frente, el número de enfermeros por médicos, el número de quirófanos por camas de cirugías y el número de enfermeras por camas. Este dato encontramos en una página que decía, que es de Venezuela del 2010, que un médico es para cada 1.250 a 3.000 habitantes. Un médico de especialidad es de puedes atender de 5 a 6 camas.
100 camas, 5 enfermeras para cada 10.000 habitantes, una enfermera atiende 8 camas por turno, una auxiliar de enfermera para 3 camas, un odontólogo para 12.500 habitantes y un personal administrativo por 5 asistentes. Entonces aquí los tipos de hospitales y la población en el centro del primer nivel, menores a 200 a 20 a 60.000, tienen que tener en torno de 20 a 60 camas. En el de segundo nivel, que sea mayor, de 20 a 100.000, tienen que tener de 60 a 50. En el de tercer nivel, mayor a 600 a 400.000, de 150 a 300, y el 4 más de 300 camas. Entonces, volviendo un poquito, más o menos. Aquí dice número de quirófanos por cama. Eso va a depender de cada centro de salud. Lo que hace referencia de que, por ejemplo, había un ejemplo que decía que si yo tenía 50 camas, una cama, no, 10 quirófanos equivalía a 50, si no me equivoco. Era una cuenta más precisa. Adelante. Una cosa también que es interesante acá, doctor, es que de acuerdo con el tipo de hospital, el nivel de atención que puede ser primario o secundario, las camas pueden ser duales. Entonces, de 20.000 hasta 60.000 personas puede ser de nivel secundario, médico como odontológico también. Y de acuerdo con cómo va avanzando el número, el nivel de atención tiene que ser más grande, de acuerdo con el tipo de hospital que nosotros estamos hablando, juntamente con los servicios básicos de cada uno de los hospitales. Bien. Este es el indicador de estructura. Sí. ¿Verdad? Adelante. No, atrás. Atrás. No, escúchame eso. Atención funcional en la economía en el tema de accesibilidad. ¿Qué significa accesibilidad? Que todos puedan tener la atención. Geográfico. Sí. Tanto geográfico, tanto económico, cuanto terapéutico. No. Cuando hablamos de accesibilidad cultural, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cultural a todas las poblaciones. ¿Accesibilidad o qué, doctor? Cultural. Cultural es de acuerdo con su tipo de Preferencia. esas cosas, porque tenemos los médicos que son los médicos acá y tenemos los médicos que son los enfermeros. Cuando hablamos de accesibilidad, no solamente nos estamos refiriendo al indicador de accesibilidad de estructura, es decir, de un edificio que tiene que tener gradas, que tiene que tener ascensor, no. Sino estructura también diciendo a cuántos pacientes vas a atender. Sí. ¿Cuán accesible eres para que vengan los médicos, los pacientes a ser atendidos? Bien. En el tema, por ejemplo, de accesibilidad cultural, cuando nos hablan de accesibilidad cultural, no están diciendo que, a ver, ¿quién toca Japón en el hospital? Está diciendo accesibilidad cultural en base al idioma. Hoy por ejemplo, los pacientes tienen su indicador hospitalario de estructura, de acuerdo a lo cultural. El paciente cuando viene, hay accesibilidad, que está en la avenida, muy bien. Tiene ramplas en el hospital, muy bien, porque es viejito. Pero el médico no le entiende porque el médico no habla quechua. ¿No ven? Entonces, el indicador de estructura que estamos viendo en este momento, porque estamos viendo indicadores de calidad, el indicador de estructura va a ser 0 de ese hospital. ¿Por qué? No va a atender a todos los pacientes. Porque el paciente no va a volver, porque nadie habla, nadie le entiende. Entonces, ¿a qué voy a ir si no me entienden? Tem que colocar una persona para ficar só para isso. ¿Perdón? Una enfermera que sabe hablar quechua. Se supone que todos los médicos deben de aprender quechua. Ustedes deberían de aprender quechua para ir a hacer su campo. Só uma conseguindo aprender o espanhol. Doctor, Miren cómo es la cosa, ¿no ven? Ahí viene
el indicador costo-beneficio del tercer proceso. ¿No ve? De los procesos van a chequear costos. Y es claro lo que dice la compañera, ni siquiera español se puede hablar, ¿qué puede hablar? Cuando yo voy a Brasil, ¿qué me obligan a mí a hablar? Si no hablo portugués, chao, no entras a la carrera. Pero nosotros le estamos aceptando. Porque ustedes van a ir a consultar a nuestros pacientes, a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros primos, tíos, padres, hijos. Y si mandan cancho el quechua, y matas lo antichesco. Yo solo creo que es Tratar de cancho. ahora El chalera vamos a solo creo que es más y una capsulti. ¿Qué van a decir? Nada. La galera capua. Sabe o que vai ser? Sí. É um profeta, tchau. ¿Han entendido? Entonces, eso es indicador cultural también en el tema de accesibilidad. Aham. ¿Cómo se mide eso? ¿Cuál es el indicador para medir el tema cultural? el número de hospitales por el número de personas que hablan quechua. Número de hospitales a dos. No, el número de hospitales no. Si toda la población es quechua, no se puede. Tendría que ser Los profesionales tienen que los porque profesionales. es requisito indispensable. Entonces tendría que ser, no tendría que ser el que va a hablar quechua el paciente, sino que tiene que hablar al profesional que habla quechua. Exacto. ¿No ve? Es que ahora creo que el requisito para Número de médicos o profesionales de salud hablar sobre todas que hablan quechua. Eso tendría que ser nuestro indicador para entender la accesibilidad cultural. ¿Cómo tendría que ser el tiempo de espera suyo? Es lo que tenía que averiguar, por si acaso. Por un tema de todo ese documento. No es lo que, toda es la teoría que me has dicho. Ahora dame la parte práctica. Que foi? Deu câimbra, doutor? É câimbra, Fran? Debe ser, ¿no? Con la maldición brasileña es esto. Nós somos os Ah, o brasileiro é Culpa culpado. brasileira. Ah, Las 7 fumas poderosas. falta plata. ai, colaboramos ali na parte econômica. Potasio, fala. Em Brasil nós somos falta plata, banana, queremos de potássio. Quando ele comer banana, tem que trazer banana. Ya, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo sería el tema este? ¿Cuál sería tu fórmula? Eso es lo que tenemos que ver. Ese es nuestro trabajo de hoy. Se ela falar, Fran. Para o quê, doutor? Para el tiempo de espera. Tiempo de espera. Bueno, eso Nossa, no va a ser lo mismo que dijo, ¿no? El tiempo. El número de Pero la accesibilidad también te está hablando cuántos pacientes tienen que atender. Então, tempo de espera por o tempo de... Não é isso, doutor? Número de pacientes. ¿Cómo sería tu indicador y tu fórmula para determinar si mi médico trabaja 6 horas, cuántos pacientes debe atender? número de médicos por quantidade de pessoas. número de trabajo. 18. El médico no debería atender 15 personas por Ese es por tu estándar. Hace rato me has mostrado estándares. Un médico para 3 enfermeras. ¿No? Trío tiene que ser. Estándar. Estándar. Me estás hablando de que el estándar es 15 minutos por consulta. Ahora te pregunto, ¿cómo será tu indicador para determinar cuántos debe atender mi médico en su jornada de trabajo? Tiempo de trabajo por número de pacientes. ¿Perdón? Tiempo de trabajo del médico por número de pacientes. Atendido. No, No, porque número de personas dividido por 3. no. Eso da fórmula de 3 simples. Sí, porque no son 3 pacientes por hora que debe atender. Número de personas. Pero no tienes que inventarte, pues, no. Los indicadores ya están escritos, eso tienen que averiguar. No puedes inventarte. A ver, allá la tribuna popular está durmiendo. Para ustedes también es la clase, después que se chinguen nomás en administración.
Depois que 3 disse, puntos van a dar, ¿no ves? 3. disse que brasileiro é culpado desse dolor, então você não é reino. La maldición del brasileño. Pues, Maldição é bendição. alegremente cruzado. Tá vendo, doutor? Discriminação, isso aí, hein? Xenofobia. Não, bullying. Bullying, doutor, está sendo comigo. Cuando les aplace van a decir que es bullying. Nossa, doutor. Ya, vamos. ¿Cuánto es? Clarito he dicho. ¿En cuántos pacientes debes atender en tu jornada de trabajo? Es un indicador. ¿no? Pero ¿cuál es la forma? Número de atenciones médicas por el número de jornada médica trabajadas en el primario. Número de atenciones médicas por número de atendidos. ¿Número de qué? Número de atenciones médicas dividido por número de atendidos, nuevos y reingresos. Ya, pero ¿eso qué es? No es de la jornada que te están hablando. Concentración Eso de no es de consultas. accesibilidad. En accesibilidad te está diciendo cuánto de recurso humano, no veas hablado de recurso humano, cuánto de recurso humano tienes para atender tu jornada laboral. No depende del hospital. Tenemos un estándar. Dice 15 minutos por paciente. O sea, no puede ser, depende del hospital. Pues yo les decía, en el hospital del sur se acostumbraban los médicos, mamita Juanita, para mí 5 pacientes al día, 3 pacientes por día. No, señor. Número de atenciones médicas realizadas dividido por número de horas médico efectivas. Eso es tiempo paciente. Sí, aquí rendimiento de Tiempo médico. paciente. Rendimiento por médico. Ya, eso es tiempo paciente. Sí. Ahora quiero que me calcules la fórmula para la jornada laboral de mi paciente, de mi médico que estoy pagando 6 horas. Es que depende si es especialista o Número de horas. 6 horas. Número de- Especialista, no especialista, 6 horas trabajo. Número de atenciones médicas realizadas en un periodo dividido por horas del médico Trabajo. trabajadas en el mismo periodo. Trabajo. 6 horas. 6 horas. Sí. Entonces, número del tiempo, número de pacientes sobre jornada laboral del médico. Sí. ¿Eso qué te determina? Ahí está para expositoras ahora, ¿no? Nosotros estamos dando examen de voz. Pero y esas cosas, ¿por qué no han puesto? Si eso es lo que les he dicho que hagan, eso es lo que necesito. No solamente, escúchame, no solamente esto es para el director. ¿Por qué razón? Si pones número de pacientes atendidos sobre tiempo de trabajo o tiempo carga horaria del paciente, ¿me Es explico? Entonces tendrías que dividir 15 por 6. ¿Me ven? Sí. 15 minutos te está dando por paciente, son 4 pacientes por hora. Sí, pues es 24. En 6 horas, ¿cuántos pacientes debe atender? 24. 6 vezes 4, pacientes. 24. É. Estarían llegando a un estándar de 15 minutos por hora. Ahora, ¿qué nos habla Donavelli? Calidad. ¿En 15 minutos podemos atender a un paciente? Talvez. Si es a consulta y vino con medicamentos, buscando progreso, se podría supuestamente. Si fuera un De paciente. consultas podrías, pero sí. pese a eso no. No. Tienes que hacer una revisión social. Por eso se acuerdan cuando hablábamos de las barreras tecnológicas que deberíamos de nosotros romper. Si nosotros tuviéramos internet en la computadora, donde nosotros podamos pasar una historia digitalizada, donde nosotros podríamos pasar nuestros recibos recetarios a la farmacia, donde podríamos llevar laboratorios al laboratorio y tú solamente decir, señora, usted tiene diabetes, recoja de farmacia sus medicamentos y para la próxima se me hace un laboratorio que ya está programado. Así sí podemos cumplir los 15 minutos. Mientras tanto, no. Hoy por hoy ustedes han visto que debemos de sellar 4 hojas de recibos recetarios, 4 hojas de laboratorio, 4 hojas de ecografía, 4, y nos pasamos sellando. Por si fuese poco, tienes que llenar Hacer una historia. clínica. Por si fuese poco, tienes que eso subir al sistema. Y todo eso en 15 minutos no te da. Não dá. Entonces, nosotros hemos hecho 20 minutos, 3 pacientes en hora, en 6 horas son 18.
Pero como los médicos siempre tienen sus temas laborales y sus conquistas sociales, no, tenemos 40 minutos de desarrollo. Llegamos a 15. Entonces ahí manejamos el estándar calidad-cantidad. No estamos haciendo cantidad, sino que estamos haciendo calidad. Estamos ajustándonos a los indicadores de calidad de toda vida. ¿Ha entendido? ¿Cuáles son las capacidades del director? Como hemos leído según los niveles. El primer nivel también. Del escritor de cargos. ¿Qué capacidades debe tener un director? ¿De segundo nivel o de primero? De primero, segundo y tercero. Primero, identificar y... Liderazgo. Sí. Negociación. Coordinación. A ver, tienes que negociar. Si tienes liderazgo, los liderazgos médicos, mira, son 18, pero ahora tú vas a hacer 15 para que tengas mejor resultado. Pero quiero que esos 15 estén colocados al sistema. Para eso sirven los indicadores. Por eso tenemos que saber los indicadores. No solamente decir, esto mide así, pero tengo que saber cómo es la forma. ¿Cómo quisieran ustedes saber? Están haciendo su trabajo de... están cuantificando la calidad de atención en pediatría del Hospital del Sur en el tiempo, en el primer semestre de 2024, entre los pacientes del grupo etario entre 0 y 3 años. ¿Cuál sería su indicador de ustedes para poder medir? Quizás estructuras. Primero de accesibilidad. ¿Cuántos pediatras tiene este hospital para cuánta población? ¿Qué estás utilizando? Un indicador de esto. Ahora quieres ver la calidad de atención, es el de proceso. ¿Ha entendido? O sea, estos indicadores no solamente benefician si tú vas a ser director, sino también les beneficia a ustedes cuando hagan trabajo de investigación. Les beneficia a ustedes cuando les quieran saturar de pacientes, para decir, no, el estándar es 15 minutos, nos están dando 20, pero no me cargues más de 40 pacientes, porque no te voy a atender, porque también están sus derechos. ¿Ha entendido? Para eso. Bueno, ¿qué más nos puedes decir de la estructura? María. ¿Ah? Acá, por ejemplo, en la estructura tienes dos elementos importantes. Uno que es accesibilidad y el otro que es disponibilidad. Háblame de la disponibilidad. ¿Has podido bajar sus libros? Cuando hablas de disponibilidad estás hablando de cuánto personal médico tienes. Por ejemplo, si en tu población te han proyectado que va a tener 200 embarazos, tienes que ver cuántos ginecólogos vas a tener. Esa es la disponibilidad. ¿Cuántos neonatólogos, cuántos pediatras vas a tener, cuántas enfermeras vas a tener? Y esos cálculos son a través de indicadores. No es solo de personas, más también de camas, de todos. En disponibilidad hablas de personas, de recursos humanos, y en accesibilidad estructural hablas de camas, hablas de salas de internación, hablas de quirófanos. ¿Cuántos quirófanos tienen que tener para cuántas camas? O sea, si tengo 200 camas, ¿cuántos quirófanos debo tener? Eso también tienes que hablar. ¿Cuánto es por quirófano? Lo han dicho. Un quirófano por 50 camas, creo 20 camas han dicho. Es que yo hice la cuenta. ¿Qué?
Creo que esta vez se han equivocado de exposición. No Vamos. han traído el pendrive adecuado. Sí, era que de quirófanos, por ejemplo, un ejemplo es que se tenía 50, eran divididos por 10, porque a cada 10 camas equivalen a dos quirófanos. Entonces multiplicaba por 2, que salían en un total de 10 quirófanos que tenía que tener. ¿Para cuántas camas de A internación? 50 camas. A 50 camas, 10 quirófanos. Imagínate. Ese es el estándar. Pero aquí se cumple. Entonces, aquí hablando para nosotros. ¿De qué estamos hablando? Dice. Estás aprendiendo pues que mañana de pronto tengas un hospital con esa capacidad. Tal vez te nombran director más. El mundo ideal. El mundo ideal. Donde Bolivia no hay bloqueo. Entonces, esas cosas tenés que estar hablando. Pero no pues. Está en el diapositivo. Ahí, Por la cantidad de horas del médico. Número de atenciones médicas realizadas en un periodo sobre las horas de médico promedio en un periodo. Sí. Ahí nosotros tenemos también los datos relacionados al rendimiento de la hora del médico, Lo que nos que decías, es el tiempo de productos avanzados en relación a recursos utilizados por unidad de tiempo, que es el número de atenciones médicas realizadas dividido por las horas del médico efectivas. Entonces, en un día, el médico puede ter desde 8 pacientes en 6 horas y tenemos el dato de 3 pacientes por hora, que es dentro de las capacidades que había hablado con nosotros. Nosotros también tenemos acá, doctor. Entre productividad y por ejemplo, aquí, esto es lo que está bueno. Dice, la productividad y el rendimiento mide el número de consultas médicas sobre el número de horas de trabajo. Sí, que es el primer rendimiento del médico. Ese es por expedir, sobre horas de trabajo. 6 sobre cuántos médicos. Por ejemplo, esto les interesa a ustedes, no solamente desde el punto de vista de dirección, sino desde el punto de ustedes también. Sí. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa con los médicos? Había un médico, entraba a 7 de la mañana, marcaba a 7 de la mañana y se iba a pasear por todo el hospital. Un vizcacha de esos. Luego iba, hacía negocios y más cosas y llegaba a su consulta, a su servicio a las 9, 10 de la mañana. ¿Sí? Y se iba a las 2 de la tarde. Yo he atendido tranquilo mis 6 horas de trabajo, adiós. Pero cuando nos dimos cuenta que el médico no trabajaba la cantidad de pacientes que debía, Sí. ¿no? Y él juraba y perjuraba que atendía a los pacientes. Nosotros lo veíamos, pero no sabíamos si atendíamos. ¿Qué se ha hecho entonces para el control? Porque a estos indicadores tienes que tomar acciones. Estos indicadores sirven para que tú como director tomes acciones, cambies, rectifiques, remodeles. ¿No es? Entonces, ¿qué se hace? Hemos agarrado y hemos visto pacientes que han ingresado en ese periodo, en admisión, ¿cuántas historias han sacado? ¿No? Esas historias el médico tenía que tenerlas. Esas mismas historias el médico tenía que devolver una vez terminada su jornada al de admisión. Y el de admisión tenía que tiquear historia 40, 60, historia 42, 60, historia 43, 60. Tiqueaba la cantidad de historias que tenía. Hasta ahí todo bien. Pero de pronto el médico ya no quería atender más pacientes. Eran 15 pacientes y él quería atender solo 10. Ya no tengo tiempo, ya he trabajado mucho. ¿Y por qué tienes tu jornada de 15? ¿Qué sucedió? El sistema SWOT, el sistema que tenemos, marca, a la vez que tú pones la historia, marca la hora que estás introduciendo. Entonces, si marca la hora, estás introduciendo a las 9 tu primera historia. Entonces le pregunto, doctor, ¿qué ha hecho desde las 7 hasta las 9? ¿Dónde está? Son 6 pacientes. 2 horas. Para mí esto es que usted no ha estado en el hospital, pero yo he marcado mi ingreso, si tiene su ingreso a las 7,
¿Y dónde estaba? Cuando el reglamento interno de personal te dice que una vez marcada tiene que presentarse en su lugar de trabajo y empezar su jornada laboral. Entonces usted, doctor, tiene menos 3 horas de jornada laboral. 3 horas significan 180 horas. ¿Lo ve? 180 minutos. 180 minutos sancionado con media jornada laboral. 2 faltas, una jornada laboral. 4 faltas, 2 jornadas laborales. 2 jornadas laborales consecutivas en un mes, destitución. Entonces, ¿se dan cuenta? Que para los directores nos sirve para controlar también a aquellos médicos que son vividos. Y para los médicos también les sirve, porque estos datos y estos indicadores sirven para decirle al director: me estás cargando de pacientes. Yo debo atender 15 pacientes, como tú nos has dado 20, yo debo atender solamente 18. Ahora hemos negociado y me han dicho 15, pero ¿por qué me estás cargando 25 a 30 pacientes? ¿No? Va de ida y vuelta a estos indicadores. Por eso es que estamos estudiando estos indicadores, que les va a servir a ustedes también cuando sean médicos y trabajen en el sistema. Y como verán, los datos, los estándares, no solo son de Bolivia, sino son a nivel latinoamericano. El libro que le pasa a este libro es peruano, el otro libro es venezolano. No, entonces son libros con sus datos latinoamericanos. ¿Han entendido? Bien. Continuamos por ahí. Los indicadores de proceso. María, ¿dónde está la María? Las actividades. Como ya hablamos, cantidad no es cualidad. Si los indicadores sirven para nosotros, tenemos datos y verificar si tiene cualidad o no. O cuantitativo posteriormente se torna cualitativo. Los recursos humanos físicos determinam funções, atividades e tempo que mostram o desempenho. Pero, como digo, se teremos 20 pacientes e teremos que atender tudo em 3, 4 horas, o médico tem menos tempo para o paciente. Então, significa que sua qualidade de atendimento será menor. Porque não é o mesmo que um doutor atenda 3 pacientes por hora, que seriam 20 minutos, do que ter que atender 4 ou 5 pacientes por hora. Não dá para ser a mesma qualidade de atendimento. Então, as atividades, todo é registrado para que o hospital possa ver se há ou não certo tipo de qualidade de atendimento. Por exemplo, temos acá o tempo de atividade por paciente. Em atividades como controle de crescimento e desenvolvimento infantil, que seria pediatria, acá, em ninho sano, geralmente seria uns 10 minutos. E acá tem todas as qualidades de educação, de especialidades, como planificação familiar, 10 minutos, medicina geral, 15 minutos, pediatria, 15 minutos, gineco-obstetrícia, 20 minutos, odontologia, 20 minutos, atenção de parto, 240 minutos. Por quê? Isso também não é significativo que, por exemplo, em medicina general tem 15 minutos. Se o paciente bate 15 minutos e não é terminado, não significa que o médico vai dizer tchau, 15 minutos, próximo. Não é assim. Tem que continuar com o paciente. Também, como bater os 15 minutos, antes dos 15 minutos, se é logrado o que quer do paciente, o diagnóstico, o que o paciente necessita, se encerrar a consulta, próximo. Esse seria um instante. Parto por quê? Por que 240 minutos? Porque existem tipos de parto. Tem as primigestas, tem as multíperas, e tudo isso varia de tempo a tempo. As mamás que têm mais filhos suelen entender seus próximos filhos mais temprano. E as que são primigestas tardam a ser seu primeiro parto. E visita domiciliar 20 minutos. A produtividade e rendimento. Como em todo hospital, tudo tem que ter produtividade e rendimento. Um bom exemplo seria as camas e ocupação.
por exemplo, números de camas ocupadas sobre número de ingressos, para que podemos averiguar qual seria a efetividade desta cama. Se o paciente, depois, digamos, de uma cirurgia, tarda mais de 72 horas, dependendo da sua cirurgia, isto faz com que a efetividade desta cama seja mais baixa. Equivalente a que a efetividade do hospital também baixa. Porque se o hospital está indo por camas que já deveriam estar desocupadas, significa que pacientes que deveriam estar nessas camas não estão sendo atendidos. Então, a qualidade de atendimento está baixa. E contamos com a probabilidade de rendimento, rendimento por número de atividades realizadas e recursos utilizados. Por exemplo, número de consultas médicas sobre número de horas trabalhadas. Número de controles pré-natais sobre números de horas de trabalho. Como todos já estávamos falando na vez de Maria, só que adiantamos um pouco esse sentido. Números de controle de crescimento e desenvolvimento por números de horas de trabalho. Ou seja, teremos que ter os números de pacientes, do que teriam que ser atendido, de recursos por horas de trabalho. Os médicos, como falamos diversas vezes, vamos estar repetindo, têm que cumprir suas horas de trabalho e com isso, consultas médicas sobre o número de horas de trabalho para saber se estamos de acordo ou não com as normas e exigências do hospital. Ahora, continuando. Una preguntita sobre las 140 horas de trabajo de parto me ha quedado. 240. 240. ¿Cómo? ¿Exemplo? Sí, actividad paciente. Dice control de atención de parto 240. ¿Qué significa eso? Significa que o promédio de atendimento de uma atenção de parto seria 240 minutos. 2 horas e... 4 horas. 4 horas. 4 horas. Porque desde o ingresso do paciente, a su controle, Ya. e tudo isso. Ya han dado examen de ginecología, ¿no? Sí. ¿Con cuánto de dilatación, borramiento y descenso debe ingresar una paciente a la sala de parto? 4 e 6. ¿Cuánto de dilatación, borramiento? 3. Não, rolamento 6. 60%. Sí, sería así. ¿En qué plano de Cook? Cook. Zero. Cero. Não, 0. Zero, segundo. 0. De holding, De Y roda. cuando es una primi, 3. ¿cada cuánto dilata 1 centímetro? ¿Cuánto tiempo tarda en dilatar 1 centímetro? 3 a 4 Una hora. Pode demorar hasta 3 a 4 Pode demorar, horas. sim. Crime es. Otra pregunta, y ustedes, que les gusta el tacto. Así. Tira o Así, filho. parto. ¿Cada cuánto se debe valorar la dilatación del cervix? Ah, entonces cada 2 horas, ¿cuántos centímetros debe dilatar? Vea, vea. A ver, es que tienen que saber eso. ¿Saben por qué? Porque hay otros que sí, todo el rato están yendo, están haciendo un tacto, están en tacto. ¿Qué sucede? ¿Está bien? Infección. Uno y el otro. Una ginecología el otro día, creo. No nos preguntes cosas. No, dale, no, tranquilo. Dale, no, también, no. Provocan edema de cuello de cervix. Sobre ya el niño está golpeando, ustedes siguen metiendo, tocando. Lo que van a provocar es desgarro. Está bien? Eso no es. Por eso es que siempre cada 2 horas en una primi dilata 1 centímetro. Si está entrando con 4, ¿cuántas horas tardará la primi en tener su bebé? Más 6. No, más 12 horas. Son 10. 2 por 6, 12 horas. Sí, 4. Empieza con 4. ¿No es cierto? Una multi, ¿cuánto tiempo? Ah, exacto. Menos. Puede estar muy bien. Que no tosa, que no orine y que no vaya al baño. Puede tardar de 2 horas a 2 minutos. Ya, muy bien. Eso es lo que tienen que saber, jóvenes. Eso es importante porque también es eso parte de lo que es un indicador. Son indicadores de calidad, no se olviden.
Cuidado que una primi venga y ustedes lo hagan tener su bebé, su trabajo de parto a la hora que ha llegado con falta de dilatación. Dos cosas que pueden suceder. O no han valorado bien, ¿no es cierto? No han valorado bien, la primi ha entrado con 8, 9 de dilatación, no saben valorar. U otros que han provocado dilataciones muy forzosas del cuello cervical y esa va a acabar con ruptura de cuello y tal vez desgarro de útero. Siempre sucede eso. Está bien. Cuidado que luego estén como un ginecólogo, ¿no ve? ¿Cuánto está, León? Para mí está 6. A ver, no, está 4.5. Bien, maestro, mis disculpas. Ya lo sabía. ¿Hay ginecólogos así? Sí, sí, sí. Puro charla y charla, son pues. Ya. Ahora yo voy a hablar Proceso. del proceso, ¿no? En este va a abarcar dos puntos que van a ser el uso y la utilización. Dentro del uso se va a medir la intensidad de uso y la extensión del uso. Como intensidad de uso va a ser qué tanto el usuario va a utilizar los servicios. Como ejemplo puede ser la razón de las consultas sobre los consultantes, ¿no? En la extensión de uso va a ser las consultas prenatales sobre los embarazos esperados o las consultas pediátricas sobre la población de menos de 14 años. Estos servicios tienen que ser recibidos en relación al número de usuarios, ¿no? Y en la utilización se va a hablar de las horas reales trabajadas. Como ejemplo puede tener las indicaciones de utilización de los recursos de la cama, como hace rato mostró la fórmula, ¿no? El número de camas sobre los pacientes ingresados y egresados. Y esto va a tener relación entre el recurso utilizado disponible y entre el recurso utilizado y el disponible que va a estar en ese momento. Ahora explícame ese cuadrito. No leas más. En mis siguientes diapositivas está. O sea, esto es la introducción. Esto tengo. Oye, qué mamón, Es peor que el ginecólogo. Pero 4.305. Ya. Voy a hablar del uso. El uso se refiere a la cantidad total de servicios de salud que van a recibir los pacientes en un periodo determinado. Este va a medir cómo los servicios están colocados a la disposición de la población y también cómo están siendo utilizados, si están siendo utilizados de forma adecuada. Como ejemplo, podemos ver las consultas médicas. Si un hospital tiene 1000 consultas disponibles en un mes, pero solo asisten 700, 700 son efectivamente utilizadas, esto podría indicar que hay un problema de acceso, o sea que hay un problema ya sea en la sala de espera o en el fichaje o aleatoriamente cualquier otro problema antes de poder entrar a la consulta, ¿no? Y esto va a hacer que se haga conciencia o necesidad de la comunidad. Sí. Como otro ejemplo puede ser los procedimientos quirúrgicos. En un hospital, si la tasa de cirugías programadas es baja a comparación con el número de pacientes que requieren intervenciones. Como otro ejemplo también puse las pruebas diagnósticas. Un hospital puede implementar un programa para detectar diabetes si solo el 30% de los pacientes son elegibles para presentar esta prueba. Esto podría indicar la falta de educación sobre la importancia de las pruebas que pueden hacer en la prevención de este hospital, ¿no? La utilización no solo implica la frecuencia del uso, sino también los patrones de cuánto van a utilizar el servicio, ¿no? Y también esto va a ser medido a lo largo del tiempo, en un mayor largo plazo. Este indicador nos va a ayudar a entender si los servicios son utilizados de manera adecuada y también si se alinean a las necesidades de la salud de la población. Como ejemplo puse la tasa de hospitalizaciones, que si un hospital tiene un alto número de hospitalizaciones, este tiene que tener una mejor condición para que se pueda manejar ambulatoriamente como la hipertensión, y esto va a sugerir que la utilización es inadecuada de estos servicios. En este caso el hospital podría necesitar mejorar los programas de manejo y también mejorar la educación de las enfermedades.
Otro ejemplo que puse fue las citas de control prenatal. Si hay una baja utilización de citas de control prenatal en una comunidad donde la tasa de complicaciones de embarazo es alta, puede indicar que las mujeres están subutilizando otros servicios, están subutilizando estos servicios esenciales. Esto puede dar un análisis que puede revelar las barreras culturales que deben ser abordadas. Otro que puse también son los medicamentos. Si un estudio muestra que un medicamento es específico y se prescribe frecuentemente, la tasa de adherencia del paciente va a ser baja. Esto puede iniciar problemas con la utilización del medicamento y es fundamental evaluar que los pacientes no estén tomando sus medicamentos según las indicaciones. En conclusión, para entender estos indicadores del uso y la utilización es clave fomentar la calidad y eficiencia del sistema de salud. Hay que evaluar cómo y por qué los pacientes utilizan los servicios que permiten las instituciones de salud. Hay que hacer las correcciones necesarias, se tienen que optimizar los recursos y se tienen que mejorar los resultados para los pacientes. Para esto se utilizan datos en los hospitales que pueden implementar programas de educación y concientización que fomenten un uso más adecuado de los servicios de salud. Retroceder a la primera diapositiva. No. Ahí, ahora explícame todo lo que has leído ese cuadro. El uso nos va a decir qué pacientes van a utilizar qué servicio y la utilización va a ser por cuánto tiempo van a utilizar el servicio. Ya, ¿qué más te dice? ¿Cuál sería su indicador de la intensidad de uso? Su indicador. Hablar de indicador como fórmula. Ese es el indicador. Han dicho datos que te van a llevar a cuantificar un problema. Sería el número de pacientes que ingresen a consulta sobre la cantidad de tiempo que estén, sobre la cantidad de tiempo Hemos dicho que cuando tenemos un centro de salud nos da una población, ¿verdad? Sí. Las poblaciones tienen proyecciones. Nos dicen, señores, ustedes van a tener este año, 2024, 100 embarazadas. Es nuestro tope, ¿no? Entonces, la intensidad de uso es la razón de las consultas prenatales sobre la cantidad de embarazadas de proyección. O sea, ¿cuántas deberían de utilizar? Están en numerador. No, denominador. Y está en numerador, está en la cantidad de consultas. Si la cantidad de consultas es 10 dividido entre 100, ¿cuánto es el dato? 10 entre 100 a 1, ¿no? 0. 10 han venido tus consultas prenatales y tenían que venir 100. ¿Cuánto es el resultado? 0.1. A ver, ¿qué significa? Que no has usado a tu hospital. 10%. Solo el 10%. 110 han venido, así. Solo el 10%. 10%. ¿No ven? O sea, han venido 10 personas de las 100 que tenían que venir. Ahora, interpretas eso. A capacidade de utilização está subutilizada. La capacidad de muy bien, un buen dato. Están subutilizando a los médicos porque no están viniendo a consultar las mujeres. O sea, están tejiendo los ginecólogos, chambritos, no sé qué están haciendo. Pero 10% habría que consultar. Podría utilizar esos médicos en otros lugares que están necesitando mucho más. Ya, pero eso primero estamos hablando de este tema de intensidad del uso. Sí. Estamos diciendo que no están viniendo a consultar a las mujeres embarazadas. ¿No ven? ¿Qué tenemos que hacer? Promoción. Vamos a hacer fracción beta a todas las niñas que están en cuarto medio en el colegio de atledaje al hospital. ¿Listo? Por ahí captamos muchas embarazadas. A todas las que usan el micro H les vamos a hacer fracción beta. Por ahí encontramos también embarazadas. ¿Han entendido? Esa es la intensidad de uso de un hospital. Razón de consulta sobre consultantes.
¿Cuántas consultas sobre cuántos tenían que consultar? Eso es correcto. ¿Has entendido? Eso nos va a dar la razón que es cuántos usuarios tenemos. Ahora, la extensión del uso, ¿qué es? ¿Cuál sería el indicador? Ya, pero vas pues. Acá dice las consultas prenatales sobre los embarazos esperados. Este Así sería que ese cuántas. tiempo decir tanto para la intensidad de uso como la extensión del uso. Sí. Hablar de consultas de pediatría, mejor. Va a ser de cuántas personas hagan, digamos, desde que nacen sus controles hasta cierta edad que sean pacientes pediátricos, menores de 14 años. O sea, el tiempo que va a ir a utilizar al pediatra. Te está diciendo cuántas consultas en pediatría hemos tenido sobre la población pediátrica que nos han dado. Y pediatría es de 1 a 14 años, 15 años. A 14 años, 11 meses, 29 días. Sí. Todos los que están en ese grupo etario somos nuestra población. ¿Cuántas consultas has tenido? Eso es la extensión de uso. ¿No es cierto? La intensidad, ¿cuántas veces han hecho? Ahí en la intensidad no solamente está valorando la cantidad de primeras consultas, sino que también se está valorando las reconsultas. ¿Sí? Muy bien. La utilización. La utilización va de la mano de la frecuencia del tiempo que va a utilizar los servicios, ¿no? Ya, dame el indicador. Sería la cantidad de veces que viene el paciente sobre el tiempo en el que ha estado. Está haciendo horas reales de trabajo. Sí, un indicador sería la utilización de las camas. El número de camas disponibles por número de ingresos sobre los egresos. Número de ingresos. Sobre los egresos no estás viendo cuántos pacientes han pasado por el hospital, no estamos hablando cuánto tiempo ha pasado en cama. Utilização de recurso. São os recursos utilizados sobre a disponibilidade dos recursos. Ya, dice horas reales trabajadas. ¿Cuántas horas reales debe trabajar por cama? 72 horas al máximo. Una cama. No, siempre va a estar. No depende del doctor. No trabaja. Se multiplica las 30 horas, los 30 días por 24 horas. ¿Cuánto es? 200 y 240 multiplicado por 3. Esa es la cantidad de horas de trabajo del campo. Esa es la cantidad. Ahora te está diciendo que una embarazada tiene que quedarse, una cesárea tiene que quedar 72 horas. Eso lo vas a dividir por la cantidad de horas que acabamos. Eso te está dando la utilización de tus camas. Ahora, si tu cama no se ha quedado 72 horas, se ha quedado 140 horas, te disminuye. La utilización está sobredemandada. ¿Eso qué hace? Que te está disminuyendo el tiempo útil de tu cama. ¿Has entendido? Ese es el proceso. Ese se valora lo que es el proceso de utilización de la cama. Ahora no solamente vamos a utilizar de la cama, por ejemplo, podemos utilizar de la ecografía, de rayos X, de tomografía. ¿Cuánto es el tiempo de uso del tomógrafo, digamos, de cada paciente? ¿Ah? El consultorio. Del consultorio, horas de trabajo del consultorio. 6 horas trabajadas tiene que tener el consultorio. ¿Cuántos pacientes por hora? Hemos dicho, lo doctor a 20 minutos, entre 20 minutos, ¿cuántos? 3, 18 pacientes. En horas, ¿cuánto es? ¿Te das cuenta? Muy bien. Bueno, ahora un poco sobre el indicador de eficiencia. ¿Y forma parte de quién es el indicador de eficiencia? De la parte del resultado. Son indicadores
de resultado. Sí. Entonces, los indicadores de resultados son 4. Sí. Cobertura, eficacia, eficiencia y efectividad. Exacto. 4 son. Eficiencia hospitalaria. La definición va a ser la capacidad del hospital para maximizar los recursos y servicios, minimizando tiempo de espera y recursos financieros. O sea que nosotros queremos sacar provecho de todo que tenemos, pero queremos gastar lo mínimo de recursos que tenemos. Esto nos va a dar un corto beneficio. Los indicadores. ¿Qué indicadores debemos considerar para evaluar la eficiencia de los hospitales e institutos especializados? La relevancia para valorar la eficacia hospitalaria. O sea, ¿cuáles son los puntos que nosotros nos vamos a atentar para decir este hospital tiene una buena eficiencia? Bueno, estos puntos vamos de adelante. Para adelantar son 22 puntos. Así que tranquilo, tenemos toda la noche. Los indicadores de evolución constituyen una herramienta eficaz que ayuda a valorar y corregir los objetivos fundamentales en los servicios de salud, lo que nos tiene atención de calidad a sus usuarios. O sea que los indicadores nos van a permitir brindar lo que es atención de calidad a sus usuarios, manteniendo su idea principal, que es un costo-beneficio. Maximizar recursos y minimizar tiempo de espera y recursos financieros. Siguiente. Los indicadores. El primer indicador va a ser de productividad hora médica, que esto nos va a permitir evaluar la productividad del recurso médico al conocer el número de atenciones que realiza por cada hora programada de trabajo en consultorio externo, lo que ya habíamos adelantado. Y aquí tenemos una fórmula que sería el número de atenciones médicas realizadas en un periodo dividido por número de horas médico programadas en el mismo periodo. O sea, como habíamos estipulado, supuestamente 15 pacientes dividido por las 6 horas de trabajo que es la jornada. Entonces nos daría 20 minutos por cada paciente, 3 pacientes por hora. ¿Está bien? El rendimiento hora médico. Esto es el número de productos alcanzados en relación al recurso utilizado por unidad de tiempo. Aquí ya no estamos hablando de cuánto deberíamos, pero sí de cuántos hemos logrado hacer. O sea, que vamos a tener los números de atenciones médicas realizadas dividido por número de horas médicas efectivas, como fue el caso que citaste, que el doctor llegaba a las 7 de la mañana y empezaba a atender a las 9 de la mañana y quería atender sus 10 pacientes, diciendo que no he estado aquí, pero está mal, porque aquí el rendimiento de hora médica nos va a indicar. La concentración de consultas, esto va a establecer un promedio de consultas que se ha otorgado a cada paciente que acudió al hospital durante un periodo. O sea, el número de atenciones médicas dividido por el número de atendidos, que sea nuevo o reingreso. Siguiente. Otro indicador es la utilización de los consultorios, que esto nos va a conocer el grado de uso de los consultorios en consulta externa médica, determinada por el número de turnos que se viene otorgado por la atención en las consultas. Nosotros podemos ver aquí la forma que va a ser el número de consultorios médicos funcionales por el número de consultorios médicos físicos. O sea, a mí nada me va a ayudar que tenga 10 consultorios lindos, perfectos, pero solo 2 están funcionales. ¿Esto qué me está ayudando a la populación? ¿Cómo estoy maximizando el tiempo? ¿Cómo estoy ahorrando los recursos? Porque son 10 consultorios que van a estar parados. 8. Bueno, sí, si tengo 2 personas, perdón. Estoy estresado. Promedio de análisis de laboratorio por consulta externa. Es un indicador que nos va a reflejar la utilización de los recursos de laboratorios por cada atención de consulta externa. Esto vamos a ver como el número de análisis de laboratorios indicados en consulta externa por el número de atenciones médicas en el mismo periodo. El promedio de permanencia, que es indicado para evaluar el grado de aprovechamiento de las camas y hospital indirectamente a la calidad de los servicios. Esto vamos a tener como los totales de días de estancia de ingreso dividido por el número de ingresos hospitalarios.
El intervalo de sustitución cama, que se describe este indicador como el tiempo promedio en días o fracción de día que una cama hospitalaria permanece desocupada entre el ingreso de un paciente y el ingreso de otro paciente. Y aquí vamos a tener el número de días de cama disponible por el número de menos el número de pacientes día dividido por el número de egresos hospitalarios. Y de esto vamos a saber cuántas horas esta cama no ha trabajado. Porque nosotros tenemos que la cama trabaja 24-30, pero una vez que sale el paciente, una vez que tarda en entrar otro paciente, esta cama ha estado inutilizada, que es un recurso que nosotros no hemos aprovechado a su máximo. Siguiente. Porcentaje de ocupación de cama. Es un índice que mide el porcentaje de camas ocupadas en relación al total de las disponibles en un determinado periodo. Esto vamos a ver por el número de pacientes día dividido por el número de camas disponibles multiplicado por 100. El rendimiento cama, que nos va a servir para mostrar el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria. Aquí vamos a tener lo que es el número de egresos dividido por el número de camas disponibles promedio y la razón de emergencia por consulta médica, que sirve para conocer y evaluar la magnitud de las situaciones de emergencia. Esto vamos a tener la forma del número de atenciones en emergencias dividido por el número de atenciones médicas en consulta externa. Y vamos a ver si este hospital nos va a brindar lo que más está siendo utilizado es el servicio de emergencia o el servicio de consulta externa. Esto también nos va a ayudar para prepararnos al siguiente año, para estar balanceado, para no estar enfocando más en un lado y se olvidando del otro. Razón de urgencia por consulta médica es la relación entre el número de atenciones médicas en urgencias y el número total de atenciones médicas en consulta externa. Va a ser por el número de atenciones médicas en urgencia en un periodo dividido por el total de atenciones médicas en consulta externa. El rendimiento de sala de operaciones. Esto nos va a ayudar a conocer el promedio de intervenciones quirúrgicas que se realizan en cada sala de centro quirúrgico. Vamos a tener lo que es el número de intervenciones quirúrgicas ejecutadas o el número de salas de operaciones. Igual esto nos va a ayudar a indicar, porque por ahí, otra vez, tenemos 10 salas de quirúrgica, pero a la vez solo estamos ocupando 2 salas. Estaría 8 sin utilizar, o sea, estamos perdiendo recursos, es un recurso inutilizado. Y tenemos que saber el por qué no estamos utilizando estas 8 camas. Aquí en la sala de operaciones, el número de intervenciones quirúrgicas. O sea, ¿cuántas veces estamos operando sobre el número de salas de operación? ¿Cuántas operaciones hacemos en el quirófano? ¿Cuántos quirófanos tenemos? Sí. Tiempo quirúrgico, por ejemplo, de una apendicitis. 45 minutos en la laparoscopía. A cielo abierto es más. No, más, cielo abierto es más. Planos, coagulas. Ponle 1 hora, ¿no ve? Entonces, 1 hora de intervención quirúrgica estás teniendo. En las 6 horas, ¿cuántas cirugías has hecho? 6. Programadas. No. No se puede hacer 6 porque tenemos el tiempo de... Tienes que hacer limpieza, transición, equipo. ¿No ves? Exacto. O sea, tienes 6 horas de trabajo, pero operas 3 o 4 nada más. Máximo. A ver, esto está haciendo 4 cirugías en la mañana, 4 en la tarde, son 8. Sobre la cantidad de camas o salas de operación, ¿cuántas salas quirúrgicas tienes? Eso te valora cuánto debes tener a lo que has dicho vos. 50 camas de internación tienen que tener 10 quirófanos. Oh, sí, no hay. No, entonces, este es el sentimiento de sala de operación. Te está diciendo cuántas salas de cirugía debes tener para la cantidad de población que están viniendo a ser operados. La capacidad de las personas en que darle para hacer la cirugía. Claro. Entonces, ese es el rendimiento de la sala de operación. Si el rendimiento de la sala de operación es alta, ¿qué te está diciendo? No, es alta. O sea, el rendimiento de la sala de operaciones es alta, que se quieren más quirófanos.
Se necesita de más quirófanos. Más quirófanos. Necesitamos más salas de quirófano para no sobrecargar la sala que ¿Te existe. estás dando cuenta? O sea, hay una sobredemanda de la sala de quirófano. Sí. Es alto. Entonces, quiere decir que algunas cirugías no se están llevando a cabo porque no alcanza el tiempo. En el tiempo quirúrgico, en el tiempo de esterilización, en el tiempo de preparación. E se sobre o número de pacientes e quirófanos, teria que subir também o número de quirófanos para... Eso. También. Eso te está dando el rendimiento de sala de operación. Si es alto, te está diciendo no abastece, tienes que traer más quirófanos. Si los pacientes no son Ahora, operados, si el rendimiento es bajo, Não necessita... no necesitas ampliar salas de quirófano. Uma coisa leva a outra. Pacientes, quirófanos e campos. sí. Por eso son estos indicadores. Por eso cuando uno dice, no, vamos a hacer unas 10 salas de quirófano, aquí vamos a operar todos, vamos a hacer un hospital quirúrgico. Pero el rendimiento, ¿cuánto es? Como dije, puedes tener 10 salas de quirófano, pero solo operas en 2 todo el tiempo. Entonces 8 estás chao. ¿Para qué? Estos indicadores te hacen valorar eso. Incluso estos indicadores de rendimiento quirófano te hacen valorar también los tiempos quirúrgicos por paciente, por médico. Porque el médico, si se queda 2 horas por fregar ahí, A eficiência está... no hay eficiencia. La eficiencia está ocupando lo que sería una hora de utilización, lo que está igual perjudicando a sus compañeros. Y eso hay. Hay médicos que se quedan horas por fregarle al otro paciente, al otro médico. Porque saben que su hora quirúrgica es a las 11 y él se queda hasta las 10:30, 11 menos cuarto, está sabiendo. Entonces ya tiene que entrar el otro, pero obligatorio, tiene que esterilizar, tiene que cambiar, todo eso y ya. Entonces perjudica. Otro también que tenemos como indicador de rendimiento, sala de operaciones, esto cirugía y emergencias, que es el número de intervenciones quirúrgicas en sala de emergencia en relación a los turnos quirúrgicos ejecutados por unidad de tiempo, mes. Número de intervenciones quirúrgicas de emergencia dividido por número de salas de operaciones. El rendimiento de sala de operaciones por cirugías electivas es el número de intervenciones quirúrgicas programadas en relación a los turnos quirúrgicos ejecutados por unidad de tiempo. Aquí vamos a tener, a través de esta palabra nos puede dar el índice, que es el número de intervenciones quirúrgicas programadas ejecutadas por el número de salas de operaciones. Esto es interesante porque también nos va a dar un percentual sobre cómo está llegando nuestros casos, si está llegando más por emergencia, si está llegando, si es más ya algo programado. ¿Sigue? Bien, ahí dejaremos. Mañana nos vamos. Bien. Está bueno.